de ti. Es el deseo de mi corazón, conocer. Te pedimos en esta mañana que nos muestres al Hijo. Oh Padre, muéstranos a tu Hijo Jesucristo. Oh Cristo, que puedas tú, por el poder del Espíritu, presentarte delante de nosotros. Oh, que puedas darnos tu palabra, Señor, y tu gracia. Que nuestro corazón, Señor, pueda arder al sentarnos hoy a tus pies. Oh, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú eres nuestro alimento, Señor. Solo tú eres nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu presencia. Acompáñanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos. Amén. Hermanos, buenos días. Pueden sentarse. Quiero compartir un mensaje que he titulado Pan del Cielo. Me gusta siempre darles el título para que tengan en su mente lo que vamos a estar viendo hoy, meditando. Pan del cielo. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 10 para hacer una introducción a este tema. Digamos que el viaje de Israel desde Egipto hasta Canaán revela unas verdades espirituales para nosotros. Y el apóstol Pablo habla sobre eso en 1 Corintios 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Yo creo que aquí se refiere, la nube siempre los acompañaba, y por el mar cruzaron una vez cuando salieron de Egipto. Yo creo que la nube se refiere al bautismo en el Espíritu, que el Espíritu de Dios está con nosotros, y pasar por el mar es figura del bautismo en agua, que es lo que van a hacer algunos hermanos dentro de 8 días. Dice el versículo 2: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento que espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 11 es muy importante. Dice: y estas cosas, o sea, todo lo que sucedió en el viaje de Israel, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra amonestar significa llamar la atención o advertir. Es como algo que Dios dejó en el camino para eso, para llamar nuestra atención. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que todo lo que pasó en el viaje de Israel tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Y el Señor quiere que veamos en esta mañana algo de eso. Dice que
Todos comieron el mismo alimento espiritual y vivieron de la roca que los seguía, que era ¿quién? Cristo. Entonces, que el Señor pueda llamar en esta mañana nuestra atención. Quiero que veamos la historia del maná. Vamos a Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 1. Dice: partió luego de Elim. Elim era un oasis que Dios les dio en el desierto. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, donde el Señor les dio las leyes. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. O sea, apenas estaban iniciando un viaje que iba a durar 40 años. Ellos salieron el día 14, que era la Pascua del mes primero, y dice que al día 15 del segundo mes llegaron a este lugar. Apenas estaban iniciando un viaje que iba a ser muy largo. Y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean qué tremendo y qué triste la actitud de este pueblo. Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos eran oprimidos. Dice que era llamado el horno de fuego, ¿cómo era? De hierro. De hierro. Era un lugar de opresión, de aflicción para el pueblo. Y ellos se habían olvidado de esas cosas. Y estaban lamentándose porque Dios, en su soberanía, les dio un tiempo de hambre, un tiempo de calor en el desierto. Y ellos no se estaban quejando contra Moisés y contra Aarón, sino realmente contra el Señor, porque el Señor fue el que, por medio de Moisés, los sacó a ese lugar. Entonces, cuando murmuramos en contra, cuando nos quejamos en contra de una circunstancia, de una persona, realmente lo estamos haciendo contra Dios, que es el que nos ha puesto en su soberanía en ese lugar. Y es tremendo porque ellos habían visto la mano de Dios con las 10 plagas. Habían visto cómo el Señor abrió el mar rojo. O sea, habían visto grandes milagros, cosas que nunca hubieran podido suceder al ojo natural. Y aún así, pasado un mes, ya se estaban quejando y murmurando y pensando que Dios los había sacado para matarlos. Esa debe ser un llamado de atención, una amonestación para nosotros. Como decía el apóstol Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El tiempo, los apóstoles llamaban al tiempo después de Cristo los días postreros, y estamos viviendo en esos tiempos. Y debemos tomar como ejemplo el pueblo de Israel. Dice el versículo 4: el Señor escuchó la queja del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente para la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El pueblo, ¿cómo lo llamó el pueblo de Israel? Es esto que caía del cielo, maná, ¿cierto? Pero ¿cómo lo llamó el Señor? ¿Cómo dice ahí? Os haré llover pan del cielo. Así se llama este mensaje, pan del cielo. Dios le dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo. Y dice que era como lluvia y que se iba sentando alrededor del campamento. Y el versículo 16 dice, dice que lo recogerán diariamente. Dios aquí quería mostrarles o enseñarles una dependencia diaria de Él. Si alguien no salía un día a recogerlo, no iba a tener alimento. Y si alguien quería recoger más, vamos a ver qué pasaba. Dice el versículo 16: y esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Un gomer creo que era una medida de capacidad como de 2 litros aproximadamente. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces era algo que debía recoger cada uno y también por familia, ¿cierto? Y los hijos de Israel lo hicieron así, unos recogieron más y otros menos. Versículo 19: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana,
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Es curioso eso. Entonces cada uno recogía de acuerdo a su apetito. Los que comían más recogían más, el que comía menos recogía menos, porque era la porción de un día. El Señor les prohibió claramente que no debían guardar. Cada mañana tenían que salir alrededor del campamento y tomar su porción diaria, por cabeza y por familia. Y es curioso que dice que cuando salía el sol, cuando calentaba el sol, ya se empezaba a derretir este alimento. El versículo 31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, o sea, cilantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Versículo 35: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, Israel es una figura de la iglesia, de nosotros, el pueblo espiritual. Y dice la escritura que el Señor les dio 40 años este maná. Todo el tiempo que duró su viaje desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán. Y así el Señor en nuestra peregrinación espiritual que inicia desde que nacemos de nuevo, desde que salimos de Egipto, del mundo y sus costumbres, hasta que alcanzamos, como dice el libro del Progreso de Peregrinos, la ciudad ¿qué? Celestial. Entonces toda nuestra peregrinación hasta la ciudad celestial, el Señor ha provisto este maná, hasta nuestra tierra prometida. Y si el Señor no nos hubiera dado este alimento, el pueblo de Israel hubiera muerto de hambre. Lo triste es que Israel no entendió que este alimento era algo mucho más que un simple pan natural, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de Israel, de los que salieron de Egipto, no alcanzaron a la promesa. El Señor dice que sus descendientes fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Y es porque este pueblo no entendió que ese maná que el Señor les quería dar realmente era un pan espiritual. Era un símbolo del alimento espiritual que quería para ellos. Y de hecho Moisés se los habló. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Moisés desde el principio les dijo qué significaba este maná. Dice, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vamos a ver para qué es el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló, te afligió, perdón. Esa palabra afligió también se puede traducir te humilló. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿más qué? Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces este maná representaba la palabra de Dios, todo lo que salía de la boca de Dios. Y era lo que el Señor quería que ellos captaran. Estaba ocurriendo algo sobrenatural, estaba cayendo pan del cielo. Y era su sustento cada día por 40 años. Aquí vemos cosas muy interesantes, muy lindas. Deuteronomio es uno de los libros más hermosos y del Pentateuco es el que más me gusta a mí. El Señor está dándoles otra vez un repaso de su ley, hablándoles al corazón. Y les dice que el propósito del desierto es para afligirlos, para humillarlos, para probarlos, para saber si iban a andar o no en sus caminos. Piensen en esto, el Señor les había dicho, yo los voy a sacar de Egipto, del horno de aflicción, de hierro. Los voy a liberar de la esclavitud y de la opresión y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero entre esos dos puntos
Pasaron 40 años en un desierto seco y ardiente. ¿Y cuál era el propósito de ese desierto? Tratar las motivaciones del corazón, probarnos si queríamos realmente al Señor o si queríamos lo que Él nos quería dar, las cosas de Él. Y también pensaba en la película El progreso del peregrino. ¿Cuántos la han visto? Recomendada. El libro es un libro muy precioso. Ahí hay un personaje en la caminata del cristiano cuando sale de la ciudad de la destrucción que se llama Flexible. Y este hombre salió animado, entusiasmado, contento, diciendo: no, vamos rápido, aceleremos el camino, que quiero llegar a la ciudad celestial, donde ya no va a haber dolor y todo va a ser felicidad. Y este hombre quería apurarle el paso a Cristiano, pero pronto cayó en un pantano del desaliento, pronto fue probado y hasta ahí llegó su caminata. Entonces él prefirió regresar y decir: no, esto no es lo mío, esto no es lo que me habían prometido, sigue tú. Y ese es el propósito del desierto para nosotros, que el Señor quiere probar nuestro corazón, a ver si estamos corriendo en pos de las recompensas o si queremos es conocerlo a Él. Entonces Moisés le enseñó al pueblo que el maná representaba la palabra de Dios y que es Dios el que va a sustentar nuestro espíritu esos 40 años en el desierto. Y el maná es mucho más que la palabra escrita, que la escritura, y debemos leer cada día la escritura. Pero el apóstol Juan en Juan capítulo 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios va mucho más allá de un libro. Dice la escritura que es Dios mismo, es Cristo mismo. Juan decía que era Cristo mismo, el verbo de vida. Interesante, esa palabra verbos también se puede traducir palabra, y en el griego da la idea mucho más de lo que se dice. También se refiere al pensamiento. Cristo es Dios mismo y Él quiere darnos su mente, sus pensamientos y sus dichos. Entonces, ya con este contexto de haber leído la historia del pueblo de Israel y lo que era el maná y lo que el Señor les quería dar, ahora vamos a empezar a ver la aplicación espiritual para nuestra vida, porque así es el Antiguo Testamento. Así deberíamos leer el Antiguo Testamento, deberíamos tratar de ver lo que le pasó al pueblo natural, cómo nos afecta a nosotros como pueblo espiritual y cómo el Señor nos quiere mostrar a Cristo en la Escritura. Entonces, Jesucristo es el maná que descendió del cielo. Vamos a Juan capítulo 6:25. Y el contexto previo es la alimentación de los 5,000. Juan 6 empieza hablando del Señor, cómo alimentó a la multitud con pan natural. Y el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y el versículo 31, ellos le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí vemos claramente que el maná, el pan natural, era una sombra de una verdad espiritual que Dios les quería mostrar, que el Padre les quería enviar desde el cielo. Porque Él dice: de cierto os digo que no os dio Moisés el verdadero pan del cielo.
Y versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 38, porque he descendido del cielo como maná, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando el Señor se refiere a que Él es el maná, es porque Él quiere que pongamos nuestros ojos en Él. Cuando Él estaba hablando con los judíos estas palabras, ellos no le entendieron el mensaje, y vamos a ver por qué. Ellos en su mente natural siguieron viendo las cosas de otra forma y se confundieron, y muchos se apartaron. Pero Él les estaba diciendo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Ese es el mensaje central. Dice el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces aquí fue que se empezaron a confundir los judíos. Dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces es triste porque aun cuando Él les estaba dando una verdad de una forma mucho más clara que la que recibió el pueblo de Israel en la época de Moisés, aún así dice que no entendían. Y ellos se decían entre ellos, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne y a beber su sangre? Y el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos no entendían, tenían sus oídos espirituales cerrados. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Que pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos atraiga, porque el Señor dice aquí claramente que nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo atrae. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo atrae primero. Y nadie puede entender estas verdades si primero el Espíritu Santo no abre su corazón y sus oídos espirituales. Entonces ellos se ofendieron y no entendieron y dejaron de andar. Dice que muchos ya no andaban con Él. ¿Muchos de quiénes? De sus discípulos. Ni siquiera está hablando de personas que casualmente estaban ahí escuchándolo. Dice que muchos de los discípulos al escucharlo no entendieron y se apartaron. Y qué tremendo lo que les dijo el Señor dice el versículo 67. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor no tenía miedo de tener una iglesia pequeña, por decirlo así. El Señor no estaba pensando en los números, sino en los corazones. Y el Señor los confrontó a ellos de forma directa, a sus 12 apóstoles. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Pero vean qué preciosa la respuesta de Pedro, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, Pedro, uno que conocía el corazón del Señor y que caminaba cerca de Él, él sí entendió. Seguramente él no entendía muchas cosas, pero él creyó el mensaje del Señor y dice que conocemos que tú eres el Cristo. Él sabía que las palabras del Señor tenían un significado mucho más allá que algo natural, porque él sabía, porque lo había recibido del Padre, que ese hombre que caminaba con ellos
que pisaba el polvo de Israel como cualquier otro ser humano, que ese hombre tenía la vida y tenía al Padre, que Él era el ungido del Padre. Entonces, que podamos en nuestro corazón unirnos a esa declaración de Pedro, aunque no entendamos muchas cosas, que el Señor abra nuestro entendimiento. Entonces, ahora entendiendo qué es el verdadero maná que el Padre nos quiere dar, quiero que volvamos a Éxodo 16. Y vamos a leer esto con más entendimiento, descubriendo las enseñanzas de Dios. La primera cosa que aprendemos acá es que el maná debe recogerse en las mañanas, en el versículo 15. El versículo 15 dice, versículo 21. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Entonces, hermanos, primer verdad que el Señor nos quiere dar con este mensaje es que tenemos que acercarnos a Cristo en la mañana. Y cuando hablo de la mañana es que debe ser una de las primeras cosas que hagamos en nuestro día, cuando nos levantemos, antes de llenarnos de afanes. Dice que cuando el sol calentaba, se derretía. O sea que el que no madrugaba perdía su alimento. Y el que no lo busca en la mañana, rápido se llena de afanes, de otras actividades, de distracciones. Su mente se satura y ya no es capaz de acercarse a Dios con la misma actitud. Y muchas veces no termina acercándose en todo el día. Segundo punto que podemos aprender de esto, dice que era su alimento diario, que debía recogerse diariamente. Y aquí podemos pensar en los cristianos que se conforman con venir una vez a la semana a la iglesia y pensar que la predicación, por más preciosa que sea, por más ungida, por más que venga así se pare Cristo mismo acá y nos comparta, no podemos conformarnos con un mensaje a la semana. El maná debía recogerse diariamente. Un cristiano que solamente escucha la palabra del Señor el fin de semana es un cristiano que va a estar débil, moribundo. Es como si ustedes solamente comieran un día a la semana, un almuerzo. Por eso el Señor mandaba recogerlo diariamente. Dice que no se podía almacenar. No podemos vivir hoy por la palabra de ayer. Mañana no vamos a poder vivir solo por esta palabra. Tenemos que acercarnos y pedirle al Señor que nos dé algo fresco. Por eso el Señor, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, pidan así, el pan, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Otra enseñanza que vemos del maná, el versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, aquí nos muestra que debemos recogerlo cada uno de nosotros. Es un alimento que hay que recoger por persona. Y también dice que por familia. Entonces, no solamente es importante buscarlo acá como congregación, que es una gran bendición, sino que cada mañana, cada día debemos acercarnos a Él de forma personal para tener un encuentro personal con el Señor. Él anhela que caminemos con Él como sus amigos, una relación cercana. Y también debemos acordarnos de nuestra familia, de nuestros pequeños. ¿Cierto? Si yo salía a recoger el maná por mí mismo,
y Gloria, mi esposa, salía también a recogerlo, yo tengo que pensar en mis hijos pequeños, en Miguel, en aquellos que de pronto no tienen la capacidad de salir fuera del campamento y recogerlo. Y tenemos que también ayudarlos para que ellos puedan alimentarse. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos al Señor personalmente, individualmente, cada uno por la mañana, pero tratamos de ser fieles en buscar al Señor por la noche, como familia. Y es algo que puede ser de mucha bendición para ustedes. Otra verdad que encontramos del maná, dice que cada uno recogía de acuerdo a su comer. El que comía mucho recogía mucho, y el que comía poco recogía poco. Lucas 1:53 dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces yo creo que la verdad que Dios nos quiere dar acá es que mientras más hambre tengamos de Dios, más vamos a ir a Él, más vamos a querer alimentarnos de Él. Si esta mañana vinimos sin hambre, si no preparamos nuestro corazón, creo que vamos a recibir poco. Pero si en nuestro corazón hay un anhelo por la palabra del Señor y venimos con hambre, con expectativas, con un deseo de recibir de Él, vamos a recibir más. Si ya estamos satisfechos, no vamos a buscar comida. Otra verdad que vemos ahí dice que era como semillas de cilantro y pequeñas. El maná eran como bolitas de este tamaño. Dice que eran blancas y tenían un sabor como hojuelas con miel. Y aquí yo creo que también hay un mensaje muy hermoso que Dios nos quiere dar. Y es que a veces esperamos que Dios nos deje caer del cielo un gran pan, ¿cierto? Y atajarlo con las dos manos. Y de una vez ya estar listo. O sea, a veces esperamos grandes verdades, unas palabras contundentes, revelaciones muy grandes, y Dios a veces nos quiere hablar a través de cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Estamos leyendo y el Señor abre los ojos para que entendamos un versículo. Estamos orando y nos llega un pensamiento, un sentir en el corazón. Hablamos con una persona y sentimos que es una palabra de Dios para nosotros. Entonces a veces queremos que el pan nos caiga así ya como el pan familiar para repartir en una sola, pero no, el Señor quiere que recojamos bolita a bolita. Dice que era como semillas de cilantro, pequeñas, menudas. Y la palabra del Señor va a llegar así para nosotros. Acuérdense cómo el Señor le habló a Elías. No fue a través de grandes señales y vientos que rompían piedras, sino a través de un silbo apacible. A veces la voz del Señor va a llegar a nosotros en cosas pequeñas, que tenemos que humillarnos y empezar a recogerlas una por una. También dice que era blanca, y el blanco nos habla de la pureza y de la santidad, de aquello que ha sido. Sabemos que santo es algo apartado, algo que Dios es santo y es puro. Entonces el maná nos habla de esas características de la palabra de Dios. Y Él quiere que su palabra esté en nuestra mente, que llene nuestra mente y reemplacemos nuestros pensamientos del mundo por pensamientos santos, por la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios. Entonces, si acudimos a su palabra, si lo buscamos en oración cada mañana, Él es capaz de renovar nuestra mente, de santificarnos, de purificarnos. No podemos esperar que el Señor transforme nuestra forma de pensar si ni siquiera somos fieles leyendo su palabra. Y también dice que era como miel, que sabía miel. La palabra de Dios es algo que nos satisface, que satisface nuestra alma. Es dulce a nuestro paladar, es algo que nos llena de gozo. El Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
Que el Señor en esta mañana, en este día, pueda darnos a degustar de esa miel, que podamos sentir la dulzura de sus palabras. Y otra enseñanza que vemos en el mensaje del maná en el desierto es que, como vimos, fue algo que el Señor les dio durante toda su caminata, 40 años. 40 años. Y durante toda nuestra peregrinación espiritual en esta tierra, tenemos que ir diariamente fuera del campamento a recoger nuestro alimento. Solamente nos vamos a mantener con vida espiritual si salimos a recogerlo cada día. ¿Y cómo es esto? Acercándonos a Él en oración, en meditación. Cada cristiano tiene que enseñarse y volver como un hábito diario, ir cada mañana a su habitación, a su lugar secreto, a estudiar la palabra, a postrarse en oración, a alabar al Señor, a esperar en Él. Entonces el Señor nos está hablando aquí de la importancia de nuestro devocional diario. No basta con comer un día a la semana. Debemos aprender a hacer cambios en nuestra vida, cambios prácticos para que podamos alcanzar esa meta. Si no somos capaces de madrugar a buscar al Señor, si pensamos que no tenemos suficiente tiempo, entonces hagamos un esfuerzo tal vez por acostarnos más temprano. No perder tiempo en cosas que no nos aprovechan. Acostémonos temprano, que podamos madrugar antes de salir a trabajar y habiendo buscado al Señor, habiendo meditado en su palabra, para que recarguemos nuestras vasijas espirituales. Nosotros somos como vasijas y cada día vamos a salir dependiendo de eso. Si recogemos su maná, si nos tomamos el tiempo de ir fuera del campamento a recogerlo, o si salimos afanados a nuestro día a día. Por último, quiero que comparemos esta historia del maná con una parábola, tal vez la más conocida de todas, es la parábola del sembrador. Y vamos a Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador dice que había un sembrador que tiró una semilla en un campo, y ya vimos que el maná también era como una semilla. Y estas dos historias están relacionadas. El versículo Mateo 13:18 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí vamos a ver diferentes tierras. Y acá en este versículo habla claramente que la tierra es el corazón humano y la semilla es la palabra de Dios, o sea, Cristo mismo y lo que Él nos dice. Entonces este hombre, el Padre, empieza a regar su semilla, la vida de Cristo, la palabra de Cristo en diferentes corazones, en diferentes tierras, y cada corazón la recibe de una forma diferente. El primero que nos relata acá dice que es una tierra sembrada junto al camino, y esta tierra se caracteriza porque es una persona que no entiende el mensaje. Y me acuerdo de Juan 6, cuando Él les dijo a los judíos que ellos debían comer su carne y beber su sangre, y dice que ellos no entendieron. ¿Se acuerdan? Y por no entender esta palabra dice que muchos ya no caminaron más con Cristo. Entonces ese tipo de hombres que no entendieron la palabra son estos que fueron sembrados junto al camino. Dios deja caer su semilla, su palabra, su espíritu,
Pero estos son hombres que no dan un paso más allá por entender la palabra. Y como no la entienden, rápido se olvidan de ella. Vamos al versículo 20, el otro tipo de tierra dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces este otro es alguien que recibe con mucho gozo la palabra. Sí, amén, Señor, gracias. Se le ve mucho fervor al inicio, pero apenas sale de este lugar, empieza a calentar el sol y llega el día a día, las pruebas, las dificultades, es como un árbol que no tiene raíz, que pronto cae y se seca y no da ningún fruto. Entonces que podamos ser como palmeras bien arraigados, cimentados, que aunque lleguen los fuertes vientos a nuestra vida, las pruebas, las dificultades, las aflicciones, podamos estar firmes y dar el fruto que Dios espera de nosotros. Muy triste, hermanos, que recibamos una palabra de Dios, del cielo, con gozo, sí, nos alegramos, sabemos que es de Dios, pero apenas salimos y somos probados, como Israel que pasó una prueba de 40 años, no permanezcamos y nuestra vida caiga y no demos fruto. Que Dios nos libre de tener ese corazón, de ser esa tierra. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el hombre que está lleno de trabajos, de cargas, de preocupaciones, de actividades, de pensamientos, de proyectos, y que por tener tantas cosas en su cabeza y en su corazón, la palabra llega una palabra de Dios y rápido se olvida de eso, porque apenas sale de ese lugar, nuevamente lo bombardean pensamientos, actividades, proyectos, afanes, preocupaciones, y así es imposible que la palabra dé fruto. Dice que ahoga la palabra. Entonces, hermanos, que tengamos un corazón para meditar en la voz del Señor, que si el Señor nos está hablando esta mañana acerca de buscarlo cada día, cada mañana, con hambre, que podamos atesorar esa palabra y que no salgamos de aquí a llenarnos de un montón de afanes y nos olvidemos de Dios, de lo que el Señor nos habló, porque con seguridad eso va a ahogar la palabra, así sea una palabra de Dios. Dice también las riquezas, y muchos de nuestros afanes vienen por el deseo de conseguir más, o a veces nos trasnochamos haciendo cosas que no vale la pena y llegamos aquí cansados, no recibimos una palabra del Señor. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, que seamos nosotros. Este es el que oye y entiende. Este sí entendió la palabra de Dios. Este fue como Pedro, que le dijo: nosotros te conocemos, Señor, sabemos que tú eres el Cristo y que tu mensaje es un mensaje espiritual. El que fue sembrado en buena tierra, la palabra que cayó en un buen corazón, en un corazón preparado, dispuesto, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. El fruto para el cual el Padre la mandó. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hermanos, para ir terminando, el deseo del corazón de Dios es que seamos buena tierra, que tengamos un corazón, primeramente que lo ame a Él, que atesore su palabra, que no se conforme con solo escuchar, sino que quiera ir un paso más allá y buscar entendimiento, oír, entender. Cuando hablamos de entender es también ver cómo esta palabra se aplica a nuestra vida.
esto que Dios nos está hablando, esto que estoy leyendo en la Escritura hoy, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Qué me quiere hablar el Señor a mí personalmente? Y para oír, entender y resistir las pruebas, para hacer buena tierra, solo lo vamos a lograr si dejamos todos nuestros afanes a un lado, si vamos diariamente a ese lugar secreto, a los pies de Cristo, como hacían los discípulos. La Escritura dice que el Señor les hablaba a los hombres a través de parábolas. ¿Y por qué creen que hacía eso? Para ilustrar los mensajes, para que ellos entendieran bien, como para las verdades espirituales son tan profundas que para que ellos entendieran les hablaba a través de parábolas, ¿o qué? En realidad era todo lo contrario. Si ustedes leen Mateo 13 y 15, van a ver que Jesús no les habló en parábolas para que entendieran, ni para ilustrar cosas naturales. Tal vez en algunas ocasiones las ilustraciones sí nos pueden ayudar a entender, pero dice que Él hablaba por parábolas para que no entendieran. Si quieren, anoten ahí y lo leen bien en su casa. Mateo 13 y 15. Él a las multitudes, cuando Él hablaba a las multitudes, como a esos 5,000 que alimentó tal vez, dice que Él usaba muchas parábolas. Hablaba de historias naturales. El sembrador salió a sembrar, el hijo pródigo se fue a alimentar a los cerdos. Y ellos oían historias y tal vez en su corazón sentían algo lindo, la unción de Dios. Pero muchos se quedaban así, no entendían. No entendían. Porque el corazón del Señor es que los que realmente quisieran más de Él, los que anhelaran escuchar su corazón, no se conformaran con eso, sino que apenas Él diera esas palabras, salieran detrás de Él. Señor, ¿qué nos quisiste decir? ¿Qué significa esto, Señor? No entiendo. ¿Qué tiene que ver un sembrador con mi vida espiritual? Señor, explícanos estas parábolas. ¿Qué quieres tú de nosotros, Señor? Entonces el Señor habla en parábolas para que oigan y no entiendan, ni se conviertan, para que solamente los que realmente reciban un amor por el Señor profundo, que estén dispuestos a dar un paso más allá y perseguir al Señor. Señor, explícanos, queremos entender tu palabra. Solamente para que esas personas puedan realmente recibir, porque son los que realmente tienen un anhelo por el Señor, y el Señor solamente se va a dar a aquellos que lo anhelan. El Señor no va a desperdiciar sus perlas, sus joyas. Entonces el mensaje de Dios para nosotros hoy es que estemos cada día, cada mañana, todos los días de la semana, antes de que salga el sol y las preocupaciones, los afanes de esta vida, antes de que el calor del sol derrita nuestro maná, nuestro alimento, que cada día a solas vayamos a nuestro lugar, a nuestro cuarto, a buscar ese maná escondido, esa palabra que puede darnos verdadera vida. Y no pretendamos guardar comida para el día siguiente. Ay, qué lindo, Señor, me hablaste hoy, o el culto estuvo muy lindo, ya con esto tengo para toda la semana. No. Ustedes pueden darse hoy un almuerzo, un banquete bien rico, pero ya por la noche o al otro día van a tener hambre otra vez. Entonces, el llamado de Dios es que lo busquemos cada día, que cada día vamos fuera del campamento a coger esas pequeñas bolitas que Él deja caer, esas pepitas blancas que nos quieren santificar y renovar nuestra mente, que quieren reemplazar los pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios, que nos quieren separar, santificar, y que van a ser dulces a nuestra boca. Busquémoslo en oración diariamente, busquémoslo en las Escrituras, meditemos en su palabra, seamos fieles con nuestro devocional diario y pidámosle al Señor que ensanche nuestras vasijas, que nos dé más hambre y sed de Él, para que
no seamos simples oidores, para que podamos entender su palabra y para que en la medida que nuestras vasijas se vayan ensanchando y recibamos más hambre de Él, podamos llenarnos con más de Él. Porque como dice la Escritura, el que se llena con poco, con el maná, va a tomar poco, pero el que necesita mucho, va a tomar mucho. Entonces, que veamos nuestra necesidad, nuestra vaciedad, que ensanchemos nuestros recipientes y nos llenemos del pan de vida, que busquemos el pan de vida. Dice la Escritura: buscadme y viviréis. Solamente yendo a buscar ese maná es que vamos a recibir vida, hermanos. Amén. Quiero que nos pongamos en pie y que cantemos un canto relacionado con este mensaje. Se llama Guíame, oh gran Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel en mandar el pan de vida cada día, Señor, cada mañana. Aquellos que quieren esforzarse, Señor, y salir a recogerlo, Señor. Gracias porque entendemos que Cristo, oh Jesucristo, el Mesías, es nuestro pan de vida. Tú eres el pan de vida que ha descendido del cielo, enviado por el Padre. Oh Cristo, queremos comer y beber de ti. Queremos entender tus palabras. No queremos alejarnos de ti, Señor. Queremos ser buena tierra, tierra preparada, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda dar el fruto que tú esperas de nosotros. Oh Señor, gracias porque eres el pan de vida. Oh, porque tú sacias nuestra sed, porque tú abres nuestro entendimiento, Señor. Tú das entendimiento a todo aquel que quiere acercarse a ti y preguntarte, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte. Con tu mano me sostendrás. Pan del cielo, al comerte, nada a mí me faltará. Nunca nada a mí me faltará. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte. Con tu mano me sostendrás. Pan del cielo, nunca nada a mí me falta. Guíame, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte. Con tu mano me sostendrás.
Señor amado, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Señor amado, no es, mi Dios, que tú no quieras darnos tu alimento, el alimento espiritual. Es que muchas veces nosotros no queremos buscarlo, Señor. Señor, te suplico en esta hora, por favor, que estas palabras, Señor, encuentren un lugar en nuestro corazón y que mañana, Señor, comiencen a hacer cambios, Señor. Que este alimento que hemos recibido, Señor, no sea de una forma conformista en nuestro corazón, pensando que nos va a durar toda la semana, Señor. Señor, atráenos a tu palabra. Atráenos, Señor, a la oración, mi Dios bendito. Por favor, te lo suplicamos en esta hora, mi Dios. Gracias, Señor, por tus dulces y bellas palabras, mi Dios. Por esta reunión, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Puedes tomar tu lugar, hermano.